¿Eres feliz?, preguntó la suegra mientras servía el vino. Ahora lo seré, respondió la joven, cambiando discretamente las copas con su esposo y encendiendo la grabadora. Un minuto después, se oyó un golpe sordo. Pero antes de continuar con esta historia, cuéntanos en los comentarios cómo te llamas y desde qué ciudad nos ves. La suegra lo preguntó mientras dejaba caer un fino chorro de vino en 2 copas idénticas que, bajo la luz de las velas festivas, destellaban con reflejos color rubí. La pregunta sonó casi casual, pero en su voz se notaba una tensión latente, como si buscara confirmar algo importante y urgente. Magdalena, sentada enfrente, giró la cabeza hacia su suegra y le sonrió, aunque su sonrisa era algo desconcertada y ocultaba cientos de pensamientos secretos. Sus ojos se deslizaron brevemente por el rostro de su esposo, que estaba a su lado. «Ahora lo seré», dijo Magdalena con tono sereno, intercambiando la copa con la de su esposo y presionando discretamente el botón de la grabadora escondida en el bolsillo de su vestido de seda ligera. Lo hizo tan rápido y natural que nadie notó su gesto. La suegra alzó una ceja, pero no dijo nada. Carlos, el esposo de Magdalena, simplemente tomó la copa que ahora tenía en sus manos. Magdalena sabía lo que tramaban su esposo y su suegra. Sabía que una de las copas contenía algo que podía matarla. La información le había llegado por casualidad, pero no por eso fue menos impactante. Responder con una confrontación directa habría sido una locura. Sin pruebas, todo parecería un simple ataque verbal. Pero ahora, con la grabadora funcionando silenciosamente en su bolsillo, Magdalena estaba decidida a hacer que la verdad saliera a la luz y a sobrevivir. Pasó un minuto de tensa espera. Magdalena se esforzaba por mantener la calma mientras observaba cómo su esposo levantaba la copa y daba un pequeño sorbo. La suegra también probó el vino. Su mirada seguía fija en Magdalena con una inquietante curiosidad. La atmósfera era festiva, el cumpleaños de Carlos, una cena en la casa de campo que pertenecía a la familia desde hacía años. Pero dentro de Magdalena reinaba un presentimiento oscuro. No podía creer que personas a las que había amado fueran capaces de planear su asesinato con tanta frialdad. De repente, se oyó un golpe seco. Como si algo pesado cayera al suelo. Todos miraron hacia Carlos, quien había soltado su copa y ahora caía lentamente junto a la silla, perdiendo el conocimiento. El vino derramado manchó el mantel blanco con salpicaduras rojo sangre. Una gota de sudor corría por su mejilla. Su madre gritó y se lanzó hacia él. Magdalena también se levantó, pero se mantuvo a cierta distancia, aunque sentía el impulso de ayudar. Al fin y al cabo, seguía siendo su esposo. Sin embargo, en su mente hervía un pensamiento: él bebió el vino envenenado que era para mí. Y con ese instante se desató una cadena de eventos que cambiaría por completo el destino de Magdalena y revelaría la compleja red de relaciones de esa familia. Mientras la suegra se agachaba junto a Carlos, dándole palmadas en las mejillas para que reaccionara, Magdalena sintió una tormenta de emociones: miedo, alivio y amarga ironía. No cabía duda, el veneno estaba en su copa. Y ahora él pagaba las consecuencias. Pero él también estaba en el complot con su madre, pensó. Esa realización era tanto dolorosa como aterradora. Y aún así no podía mirar con indiferencia cómo él se retorcía en el suelo. «Llama a una ambulancia», exclamó Magdalena, dirigiéndose a la suegra, quien no apartaba los ojos de su hijo. «Carlos, hijo mío», repetía ella, temblando mientras intentaba marcar con los dedos torpes. Parecía realmente asustada. ¿Acaso no esperaba que Carlos también cayera en su propia trampa?, se preguntó Magdalena, intentando parecer tranquila mientras su interior temblaba. Magdalena sacó su móvil del bolso y empezó a marcar con manos temblorosas, pero notó que la suegra ya estaba llamando también. Por fin, la mujer empezó a hablar con frases entrecortadas por el pánico. «Vengan, rápido, sí, la casa de campo, algo le pasa a mi hijo, muy grave». Magdalena escuchaba con atención, sin interrumpir, registrando cada palabra.
En su voz había miedo, pero ni un rastro de culpa. Y mientras la suegra hablaba, Magdalena no podía evitar pensar que todo parecía una escena de un thriller barato, una conspiración, un cambio de copas, una víctima cayendo al suelo. Pero era real. Cuando colgaron, Magdalena miró a Carlos. Estaba inconsciente, pero respiraba. La suegra le había puesto una almohada bajo la cabeza. Repetía sin cesar: «Resiste, hijo, resiste». No parecía entender por qué Carlos había sido el afectado ni que había salido mal. Magdalena se acercó, evitó su mirada y con calma ayudó a colocar mejor a Carlos para evitar que se ahogara. La suegra, en ese momento, no tenía fuerzas para discutir. Solo se centraba en su hijo. Pero Magdalena sabía que en cuanto él se recuperara y pudiera hablar, todo cambiaría. Desde el salón, ya oscurecido por la tarde, se escuchaban pasos y voces. Algunos invitados todavía estaban en el jardín. Nadie sospechaba lo que ocurría en la casa. La música, proveniente de otra habitación, parecía siniestramente alegre. A los pocos minutos, una ambulancia llegó a la entrada. 2 paramédicos entraron deprisa. Preguntaron por los síntomas y comenzaron a revisar a Carlos. ¿Bebió algo? ¿Qué exactamente? Vino, respondió la suegra con voz quebrada. Solo estábamos celebrando. Podría ser una intoxicación por alcohol de mala calidad, sugirió el otro paramédico mientras revisaba el pulso. Magdalena tragó saliva, pero no dijo nada. Aún no era momento para revelar su versión. Demasiado riesgo, demasiadas emociones. Lo llevaremos al hospital, dijo uno de ellos. ¿Usted nos acompaña? Sí, yo voy, respondió apresuradamente la suegra. Estaba empapada en sudor, su rostro reflejaba verdadero pánico. Magdalena se quedó paralizada. ¿Debía ir también? Pero nadie la invitó. La suegra estaba tan centrada en su hijo que se olvidó del resto del mundo. Magdalena decidió quedarse. Necesitaba revisar el lugar, preservar pruebas. Además, quería un respiro de la mirada inquisitiva de su suegra. Así que, cuando la ambulancia se fue con Carlos y su madre, Magdalena se quedó sola en el salón. Poco a poco, los invitados comenzaron a acercarse. Algunos amigos de Carlos, su antiguo compañero Alejandro con su esposa. ¿Qué pasó? ¿Carlos se desmayó? Magdalena los miró con el rostro cansado. Intentó decir algo creíble. No lo sé, tal vez fue el vino o un bajón de presión. Los médicos prefirieron llevarlo al hospital. No quería mentir, pero mucho menos contar la verdad. Al ver la mesa con vino derramado y cristales rotos, se dio cuenta de lo irreal que parecía todo. Pero esto era solo el comienzo. Las cosas podrían haber sido mucho peores. Miró su móvil, la grabadora seguía funcionando. Magdalena sacó con cuidado el dispositivo, lo revisó, sí, había grabado todo lo que ocurría en la habitación, incluyendo ruidos, conversaciones, sus propias palabras. Tengo que ser muy prudente, pensó, porque cuando Carlos recupere la conciencia, si es que lo hace pronto, nuestra lucha apenas comenzará. Pidió amablemente a los invitados que se retiraran por hoy, explicando que la celebración se había interrumpido. Carlos estaba en el hospital, su suegra se había ido con él y ella misma estaba muy cansada. La mayoría comprendió su petición y se fueron en taxi o en sus coches. Solo quedaron un par de amigos cercanos, que hicieron algunas preguntas, pero Magdalena, alegando dolor de cabeza y confusión general, les pidió que se marcharan y prometió llamarlos cuando todo se aclarara. Al comprobar que todos se habían ido, Magdalena cerró la puerta de entrada, encendió la luz principal y recorrió con la mirada el salón. En sus 2 años de matrimonio con Carlos había estado muchas veces en esta casa de campo, pero era la primera vez que el lugar, que siempre le había parecido acogedor y encantador, le provocaba miedo y repulsión. Aquí se planeaba mi muerte, pensó con amargura. En lo más profundo de su alma, se sentía horrorizada.
Una cosa era descubrir que tu marido te engaña o te miente en pequeñas cosas, y otra muy distinta enterarte de que junto con su madre estaba tramando tu eliminación. ¿Por qué? ¿Por la herencia, por el piso, o tenían algún otro objetivo? Tal vez se trataba de dinero, de acciones del negocio familiar que Carlos quería apropiarse para no tener que compartirlas con su esposa. Magdalena nunca se había metido en los asuntos financieros de la familia de su marido, pero sabía que ahí se movían grandes sumas de dinero. Tomó un trapo para limpiar el vino derramado en el suelo, pero se quedó paralizada al mirar las gotas rojas salpicadas sobre el mantel y escurriéndose por el parquet. Se sorprendió pensando, esto me recuerda a la sangre, y un escalofrío recorrió su espalda. Hay que conservar las pruebas, le susurró una voz interior. Entonces cayó en la cuenta de que la policía aún no había venido. La ambulancia se había llamado únicamente por el súbito deterioro del estado de Carlos. La suegra no había mencionado un posible envenenamiento, al menos no de forma directa. Pero si de verdad había ingerido una sustancia tóxica, los médicos probablemente lo descubrirían en los análisis. Entonces surgirían preguntas y la policía se interesaría por el caso. Y en ese instante, Magdalena recordó la grabadora y lo que había alcanzado a registrar antes de que Carlos cayera al suelo. Con cuidado, sacó el dispositivo del vestido y lo besó como un amuleto. Tal vez haya suficiente evidencia aquí, pensó. Pero no se atrevía a escucharlo sola. Temía lo que podría encontrar en esa grabación. Aún así, algunas cosas ya las tenía claras, esto no fue por amor. Desde hacía meses, Magdalena había notado una actitud rara en su suegra. Se volvió fría, sarcástica, y cada vez más encontraba defectos en nimiedades. Carlos, por su parte, a veces le daba la razón a su madre en las discusiones, o incluso se marchaba en silencio cuando Magdalena intentaba hablar con él. Poco a poco, Magdalena sintió que estaba sola en una casa gobernada por una voluntad ajena. Sentada en el sofá y mirando al vacío, trataba de entender el largo camino que tendría que recorrer desde este momento hasta la claridad y la seguridad. Tal vez tendría que declarar ante la policía, luchar por su vida, incluso contratar a un abogado. Pero solo recordar la traición de su esposo le producía un nudo en la garganta. Recordaba cuánto lo había amado cuando se conocieron, cuán tierno y atento parecía. Tenía un rostro inteligente, un humor agradable. Le regalaba flores, hablaba con ella de sus intereses. Parecía dispuesto a estar con ella para siempre. Cerró los ojos y sintió como las lágrimas subían a sus pestañas, pero no quería llorar abiertamente. No, debo mantenerme firme, no puedo relajarme. Si querían deshacerse de mí, esto puede ser solo el comienzo. ¿Qué garantía hay de que no tengan un plan B?, pensaba Magdalena. Media hora después, el timbre del teléfono sonó con una vibración aguda. Magdalena se sobresaltó, pensando que podría ser su suegra. En la pantalla aparecía el número del hospital. Respondió de inmediato. «Hola», dijo, esforzándose por sonar segura. «Buenas noches, soy el médico». ¿Es usted la esposa de Carlos?, preguntó una voz masculina. «Sí, soy yo». «¿Cómo está él?». «Estamos realizando los primeros análisis y preparándonos para hacerle un lavado gástrico. Su estado es grave pero estable. Hay una fuerte sospecha de envenenamiento. ¿Puede venir al hospital?». Magdalena respiró hondo. No quería quedarse en esa casa llena de recuerdos siniestros, pero ir al hospital, donde estaría la suegra, también le daba miedo. Aún así, tenía decisión. «Sí, iré lo antes posible». «De acuerdo, por ahora no permitimos visitas, pero puede venir y esperar los resultados. Tal vez la policía también quiera hacerle algunas preguntas, dadas las circunstancias». «Entiendo, gracias». Magdalena colgó y exhaló. Era grave. Tal vez tendría que hablar con las autoridades directamente en el hospital, lo cual, en cierto modo, era conveniente.
Podría entregarles la grabación o al menos informarles de su existencia. Pero se repetía, hay que actuar con cautela para no exponerse aún más. Subió rápidamente al segundo piso, donde guardaba algunas de sus pertenencias. El aire allí parecía más limpio, aunque su alma seguía pesada. Sacó una pequeña bolsa de viaje del armario. Decidió cambiarse el vestido de fiesta por ropa más cómoda, vaqueros, un suéter, zapatillas. Al mirarse en el espejo, notó que se veía cansada, pero aún bella en su naturalidad, el cabello oscuro peinado cuidadosamente, los ojos grandes y expresivos. Tenía 32 años. Había sido niña, adolescente, estudiante, ahora era una mujer con 2 años de matrimonio con un traidor y criminal. Debo salvar mi vida y buscar justicia, pensó. De vuelta en la sala, apagó todas las luces, revisó que no dejaban nada comprometedor y salió. La noche era fresca, la luna estaba oculta tras las nubes, pero no llovía. Su coche azul la esperaba cerca de la verja. Se sentó al volante y encendió el motor. Permaneció unos minutos quieta, escuchando los sonidos nocturnos. Se cubrió el rostro con las manos, suspiró y murmuró, todo va a estar bien. Necesitaba esa pequeña dosis de fuerza interior antes de dirigirse al hospital. Durante el trayecto, repasó mentalmente los últimos meses, buscando señales que antes se le escapaban. ¿Cómo no noté que Carlos y su madre tramaban algo? ¿Había indicios, detalles? Recordó cómo su suegra le ofrecía infusiones que le hacían sentir mal. Carlos hablaba de créditos sin explicaciones. La suegra preguntaba, ¿cuándo piensas hacer un testamento o contratar un seguro de vida adicional? Todo cobraba sentido. Tal vez querían su piso, sus ahorros, el seguro. Ella tenía un seguro considerable por trabajar en una empresa que lo exigía. Recordó que Carlos dijo una vez, si algún día te pasa algo, yo seré el beneficiario. Le pareció humor negro. No quiso pensar mal entonces. Pero ahora sabía que no era una broma. La carretera pasó volando. El hospital era un edificio de 2 plantas, estilo antiguo. Magdalena aparcó y entró. En recepción, una enfermera estaba de guardia. Magdalena dio el nombre de su esposo y explicó que venía a preguntar por su estado. Espere, el doctor está ocupado, pero saldrá pronto, dijo la enfermera, señalando un pasillo con sillas duras. Magdalena se sentó. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. El pasillo estaba casi vacío. Sentía escalofríos. En el fondo apareció su suegra. Vestía un vestido sobrio, chaqueta gris, el pelo despeinado, el rostro sombrío. Al ver a Magdalena, se detuvo y la miró como si viera a su peor enemiga. ¿Qué haces aquí?, espetó con frialdad. Magdalena respiró hondo. Soy la esposa de Carlos. Tengo derecho a saber cómo está y a estar aquí, respondió. La suegra dio un paso adelante, su rostro deformado por el dolor o la rabia. ¿Crees que eres bienvenida? ¿Vienes a ver cómo muere? Las palabras helaron a Magdalena, pero no mostró debilidad. ¿Por qué dice eso? Si alguien quería su muerte, no fui yo, susurró. Y lo sabe bien. No me des órdenes, niña, la suegra escupía las palabras con veneno, aunque su voz era baja. No te hagas la inocente. ¿Y quién me convirtió en víctima, sino usted? La suegra se apartó justo cuando apareció un médico. Al parecer había escuchado su discusión. Se acercó con firmeza. Por favor, no discutan. Este no es el momento ni el lugar. Las dos guardaron silencio. El médico miró a Magdalena. ¿Usted es Magdalena? Sí. ¿Cómo está Carlos? Grave, pero hacemos todo lo posible. Detectamos rastros de una sustancia tóxica en el estómago y la sangre. Ya informamos a la policía. Es el protocolo en estos casos. Les harán preguntas a usted y a su suegra. Magdalena asintió. Su corazón latía con fuerza.
Todo sucedía muy rápido. Estoy lista para responder, dijo con firmeza. Tendrá que esperar un poco. Tal vez en media hora puedan hablar con usted. Carlos está bajo anestesia. Le hicimos un lavado gástrico. Gracias, doctor. ¿Puedo esperar aquí? Sí, en este pasillo o en la sala de recepción. Magdalena se sentó de nuevo. La suegra se apartó hacia una ventana. Mordiéndose los labios, parecía confundida. A veces lanzaba miradas de odio a Magdalena, como si todo fuera culpa suya. ¿Qué dirá a la policía?, pensó Magdalena. Seguro intentará culparme. Dirá que fui yo quien lo envenenó. Qué conveniente. Pero recordó que tenía la grabadora. No sabía qué exactamente se había grabado, pero probablemente al menos la pregunta, ¿eres feliz?, el momento en que se sirvió el vino. No estaba segura de si hubo algo dicho explícitamente. Tal vez todo fue en silencio. Pero al menos el cambio de copas y el contexto. Quería escuchar la grabación, pero no se atrevía en el hospital, a la vista de todos. Un policía cruzó el pasillo. Ya lo habían llamado. Miró a ambas mujeres y se presentó. Buenas noches. Inspector García. ¿Con quién puedo hablar sobre lo ocurrido hoy? Conmigo, dijo la suegra rápidamente. Soy la madre del afectado. ¿Y conmigo? Soy su esposa, añadió Magdalena, con tono firme. Síganme, indicó el inspector, señalando un pequeño despacho al final del pasillo. Los tres entraron. Una sala común de hospital, con una mesa y varias sillas. El inspector les indicó que se sentaran. La suegra se ubicó junto a la mesa, Magdalena un poco más lejos. ¿Qué ocurrió hoy?, preguntó García, dirigiéndose a la suegra. Celebrábamos el cumpleaños de Carlos. Había varios invitados. Mi hijo tomó una copa de vino y se desmayó. Llamé a la ambulancia, respondió ella, seca. ¿Y usted?, preguntó el inspector a Magdalena. También estaba en la fiesta. Estábamos sentados, Carlos se desplomó. Vi que se ahogaba con el vino o con algo más. Intenté ayudar, dijo Magdalena, sin mentir, pero sin revelar todo. Tenemos sospechas de envenenamiento. ¿Qué explicación pueden dar? No tengo idea de qué sustancia pudo ser, la suegra suspiró teatralmente. Pero su esposa, ella sirvió el vino, cambió las copas. Tal vez fue ella. El inspector frunció el ceño. Miró a Magdalena. ¿Usted sirvió el vino? No. Fue mi suegra quien lo sirvió, respondió con calma. Yo solo tomé mi copa. Mentira, exclamó la suegra. Ella misma dijo, ahora lo seré, y cambió las copas con Carlos delante de mí. García alzó las cejas y miró con interés a Magdalena. ¿Intercambió las copas? Sí, cambié, pero no porque quisiera envenenarlo, sino porque noté algo extraño en mi copa. Magdalena se calló, sintiendo que hablaba demasiado rápido, aunque quizás no tenía sentido ocultarlo. La suegra la interrumpió. Ella lo hizo a propósito, quería deshacerse de mi hijo para quedarse con todo el dinero, los bienes, el piso. Un momento, Magdalena alzó la voz, aunque procuraba mantener la cortesía. ¿Para qué iba a querer deshacerme de Carlos y toda la propiedad pertenece a su familia? Yo no tengo ningún derecho. Pero tienes el seguro, dijo la suegra con sarcasmo, y seguramente él figura como beneficiario. El policía levantó la mano para pedir orden. Tranquilos, uno por uno, y por ahora sin acusaciones infundadas. Si usted, asintió hacia la suegra, cree que su nuera está involucrada, necesitaremos pruebas, no solo palabras. Tengo una grabación, dijo Magdalena de repente. ¿Una grabación?, repitió García. Una grabación de audio de una grabadora que tenía en el bolsillo. Captó el inicio de nuestra cena y algunas palabras de la señora, y quizás parte de la conversación en la que Carlos. Magdalena dudó al mirar de reojo a su suegra.
en la que Carlos y su madre comentaban sobre algo que habían puesto en la copa. «Eso es mentira», gritó la suegra, palideciendo visiblemente. «Muy bien», el policía pareció interesarse en serio. «Si tiene esa grabación, debemos escucharla». «Por supuesto, aunque puede tener mucho ruido, sería mejor que los expertos la analizaran». Magdalena sintió que recuperaba el control. «Estoy dispuesta a entregarles la grabadora, pero solo bajo acta, para que no se pierda nada». «Entiendo. Por ahora consérvela usted. Pero permítame escuchar un fragmento ahora mismo, aquí». «Claro», asintió Magdalena, sacando la grabadora del bolso. La suegra parecía clavada en su silla, apretando y soltando los dedos con nerviosismo. El policía se acercó para oír mejor. Magdalena puso la grabación desde el inicio. Se oyeron voces apagadas, risas de invitados, el sonido del vino sirviéndose. Luego se escuchó claramente la voz de la suegra. «¿Eres feliz?», tal como había ocurrido. Después, Magdalena dijo: «Ahora sí». Se oyó el tintinear de las copas, pasos, algunas frases breves. Nada incriminatorio hasta el momento. Y de pronto, se escuchó un susurro de la suegra. «Solo no confundas las copas». Y luego la voz de Carlos. «Sí, ya entendí». El policía alzó las cejas y miró a la suegra. Esta guardaba silencio, los labios blancos. «¿Qué significa eso de solo no confundas las copas?», preguntó García con frialdad. «Es que», la suegra comenzaba a ahogarse, buscando una excusa. «Es que, tenemos gustos distintos. Yo pedí que Carlos me sirviera vino seco y a ella semidulce. No queríamos que se confundieran». El policía asintió, aunque no parecía convencido. «Ya veo. Sigan reproduciendo». Magdalena avanzó la grabación. Se oyeron conversaciones dispersas, felicitaciones a Carlos, risas. Luego, se escuchó a Magdalena decir en voz baja: «Me pregunto qué es eso que flota ahí». La grabación no era clara. La suegra murmuraba algo, apenas se entendían fragmentos. «Es muy importante, lo resolveremos después». Luego, el sonido se volvió difuso, la grabadora probablemente rozaba la tela del vestido, impidiendo grabar bien. Se escuchó un fuerte ruido, el golpe cuando Carlos cayó al suelo. La grabación se cortó. García apagó la grabadora y miró a las dos mujeres. «Bueno, por ahora está claro una cosa, usted», se dirigió a la suegra, le advirtió a su hijo que no confundiera las copas. «Eso es sospechoso». «Fue una situación doméstica», intentó recomponerse la suegra. «No hay ningún delito. Si se equivocó, fue su culpa». «Muy bien, supongamos», dijo el policía, «pero el envenenamiento está confirmado por medicina». «¿Quién pudo tener acceso al vino?». «Ya lo dije, ella», la suegra señaló a Magdalena. «Ella cambió las copas». «Lo oyeron», dijo ahora sí. «Y también oí su susurro, no confundas las copas». «¿Cómo sabía que una de las copas tenía algo raro y la otra vino normal?». García la miró con ojos entrecerrados. La suegra enmudeció de golpe, comprendiendo que se había acorralado. Magdalena esperaba en silencio, apretando la grabadora. Finalmente, el policía dijo: «Bien. Aclarar todo esto no será cuestión de 5 minutos. Mañana se hará un análisis químico. Luego iré a su casa», miró a Magdalena, al lugar donde ocurrió todo. «Hablaré con otros invitados, tomaré muestras del vino, quizás encontremos algo más». Se puso de pie. «Por ahora, ambas están libres. Pero salgan sin gritar ni discutir. Mañana continuaré con la investigación». Magdalena se levantó. La suegra también. Salieron al pasillo, manteniéndose lo más lejos posible una de la otra. Magdalena no quería hablar con ella, pero al llegar a la escalera, la suegra murmuró: «Si crees que saldrás bien parada, estás muy equivocada.
Yo no he hecho nada, respondió Magdalena. Ya veremos quién tiene más conexiones. Está amenazándome, pensó Magdalena, pero no quiso armar un escándalo en el hospital. Simplemente se dio la vuelta y salió. Tenía el alma en vilo, la amenaza sonaba siniestra. Sabía que Carlos y su familia tenían contactos, podían comprar o manipular a alguien. Pero aún así, Magdalena estaba decidida a llegar hasta el final. Sabía que debía defenderse o ellos la destruirían. Afuera era una noche oscura, apenas iluminada por faroles dispersos. Magdalena subió a su coche y pensó que debía encontrar un lugar seguro donde pasar la noche, o quizás varias. Volver al piso de la ciudad, donde vivía con Carlos, sería como entregarse. ¿Quién sabe qué trampas habrían preparado? Tampoco quería quedarse en la casa de campo, impregnada del veneno de esa familia. Recordó a su amiga Ana, su compañera de estudios. Tal vez ella la entendería. Sacó el teléfono e hizo varias llamadas, hasta que una voz soñolienta contestó. Hola. Magda, ¿qué pasa? Son casi las 3 de la mañana. Ana, perdón, necesito quedarme esta noche contigo, por favor. Claro, ven, Ana se espabiló de inmediato, comprendiendo que algo grave pasaba. Magdalena le dijo la dirección y se aseguró de que podía recibirla. Cuando Magdalena llegó al piso, ya era pasada la medianoche. Ana, una pelirroja bajita con pecas, le abrió la puerta en bata sobre el camisón. Estaba visiblemente preocupada. Magdalena, ¿qué ha pasado?, preguntó en cuanto cerró la puerta. Larga historia, susurró Magdalena, quitándose los zapatos. Pongo el agua para el té y me lo cuentas, propuso Ana, notando que su amiga temblaba. Fueron a la cocina. Magdalena se sentó, agotada. Ana sirvió té verde, se sentó enfrente. Dime, me estás asustando. Y Magdalena comenzó a contar. Primero de forma escueta, luego con más detalles, el comportamiento de Carlos, la suegra, el cumpleaños, las copas, la grabación, el hospital, la policía. Varias veces estuvo a punto de llorar, pero aguantó. Ana escuchaba con los ojos muy abiertos y los labios apretados. ¡Qué horror!, dijo al final. ¿De verdad intentaron matarte? Parece que sí, confirmó Magdalena. Si no hubiese cambiado las copas, ahora estaría en cuidados intensivos. Ana se estremeció. Dios mío, y lo peor es que no estoy segura de que la policía actúe con justicia. Tu suegra es poderosa. Puede comprar a quien sea. Y si Carlos despierta, pueden echarte toda la culpa. Ana le tomó las manos. No te preocupes, Magda. Tienes la grabación. Y es muy lógico, ella sirvió el vino, dijo no confundas las copas, y Carlos acabó envenenado. ¿Cómo van a culparte a ti? Aún así, tengo miedo. Yo lo amaba, y ahora resulta que es mi enemigo. Lo entiendo. Pero puedes quedarte conmigo hasta que esto se aclare. No una noche, las que necesites. Gracias, Ana. Magdalena sonrió con tristeza. Justo por eso vine. Siéntete como en casa. Solo tengo una habitación, pero el sofá-cama es cómodo. ¿Quieres que lo prepare? Sí, estoy agotada, gracias. Ana asintió y salió al salón para prepararlo. Magdalena se quedó en la cocina con su taza de té ya frío. Tenía una tormenta en el alma, pero al lado de Ana sentía que no estaba sola. Cuando todo estuvo listo, Ana la llamó. Magdalena fue al sofá, encendió la lamparita. Ana se disculpó, debía dormir algo porque al día siguiente trabajaba, pero prometió hablar más cuando despertaran. ¿Apago la luz, vale? Claro, asintió Magdalena. Cualquier cosa, estoy cerca, dijo Ana, saliendo al pasillo. Magdalena quedó sola en el sofá, bajo una manta. La luz tenue dibujaba sombras caprichosas en la pared. Cerró los ojos, pero de inmediato vio la escena, la suegra sirviendo vino,
Carlos cayendo al suelo, su mano cambiando las copas. Se estremeció al imaginar qué habría pasado si no hubiera actuado. Antes de quedarse dormida, reafirmó su decisión: debía luchar, sobrevivir y hacer justicia. No dejaré que me destruyan, susurró abrazando la almohada. Y el sueño, por fin, la venció. A la mañana siguiente, el aroma del café la despertó. Abrió los ojos con dificultad. Ana ya estaba vestida con traje de oficina y le tendía una taza humeante. «Buenos días», dijo Ana suavemente. «Me voy al trabajo pronto, pero aquí tienes café». Magdalena se incorporó, tomó la taza, dio un sorbo y sintió como el calor le devolvía algo de energía. Ahora tenía que decidir qué hacer. Recordó al policía que había dicho que continuaría la investigación hoy. Tal vez yo tampoco deba quedarme aquí sentada, debería ir a la comisaría, quizá me hayan citado o podría pasar por el hospital, dijo Magdalena, frotándose el cuello entumecido. A lo mejor Carlos ya recobró el conocimiento. Ten cuidado, le advirtió Ana, tal vez tu suegra ya esté allí. Sí, tendré mucho cuidado. Las amigas se abrazaron brevemente. Ana salió corriendo al trabajo, dejando las llaves de repuesto para que Magdalena pudiera regresar en cualquier momento. Magdalena se duchó rápidamente y se arregló. Ana le prestó ropa porque ella había llegado la noche anterior solo con lo puesto. Al salir del edificio, Magdalena se subió a su coche, estacionado en el patio. En el espejo retrovisor vio su rostro, algo demacrado, pero con una mirada decidida. Tengo que aclararlo todo y hacer que la verdad salga a la luz, se dijo. Primero fue a la comisaría, por miedo a que pudieran acusarla de eludir la investigación. Allí le informaron que el inspector García estaría disponible solo por la tarde. Le ofrecieron esperar o regresar más tarde. Tras pensarlo, decidió ir al hospital para saber el estado de Carlos y quizá hablar con los médicos. Al llegar al hospital, se dirigió a recepción y preguntó por Carlos. Le informaron que estaba en cuidados intensivos, pero ya había recuperado la conciencia y lo habían trasladado a una zona más estable. Por el momento no se permitían visitas, salvo de familiares directos, si el paciente lo aprobaba. Soy su esposa, dijo Magdalena, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad al saber que Carlos ya estaba consciente. Bien, consultaré con el médico si puede verlo, respondieron, y le pidieron que esperara en el pasillo. Magdalena caminaba nerviosa de un lado a otro hasta que un médico salió a buscarla. Llevaba gorro blanco y una mascarilla estéril colgando del cuello. ¿Usted es Magdalena, esposa de Carlos? Sí, ¿puedo verlo? Normalmente no permitimos visitas en la UCI, pero el paciente preguntó por usted. Parece que quiere hablar. Pero solo 5 minutos, por favor. Muchas gracias. Magdalena se puso cubrezapatos, una bata estéril y siguió al médico al interior del área. El olor a medicamentos, las paredes blancas, el sonido de los aparatos, todo provocaba temor. Frente a una de las habitaciones, el médico se detuvo. Está aquí. Adelante, pero no lo altere mucho. Magdalena asintió y entró. Carlos yacía en la cama del hospital, con un sensor en la frente y un suero conectado al brazo. Su rostro estaba pálido, con ojeras, pero consciente. Giró la cabeza al verla. Magda, susurró con voz ronca. Su corazón se encogió ante esa mezcla de compasión y rabia. Era el hombre con quien compartió la cama, los sueños, y ahora era uno de los que había conspirado contra ella. Aún así, se contuvo. Hola, Carlos, dijo en voz baja, acercándose. Tú sabes que yo no quería, fue idea de mamá, balbuceó, respirando con dificultad. Magdalena sintió un punzante dolor en el pecho. Ahora intentaba culpar solo a su madre. ¿Quieres decir que no tuviste nada que ver?, preguntó ella con amargura. Yo, tosé y se quejó del dolor, yo no sabía que ella iría tan lejos. Pensé que solo te dormirías. Me dijo que era un sedante leve,
que te dejaría inconsciente un rato. Me estás mintiendo, Carlos, respondió ella en voz baja. En la grabación se escucha que dijiste solo no confundas las copas. Sabías que una tenía algo peligroso. Yo no quería que murieras, te lo juro. Queríamos que perdieras el conocimiento y llevarte a una clínica. ¿A una clínica?, repitió Magdalena con escepticismo. Carlos cerró los ojos, le costaba hablar, pero hizo un esfuerzo. Tal vez actué como un tonto. Mamá me convenció de que era lo mejor. Me dijo que tú querías destruirnos, robar el negocio, que estabas haciendo trampa. Y lo creí, perdóname. Magdalena estaba impactada. La suegra le había llenado la cabeza con mentiras y él, ingenuo, había caído. Pero él era un adulto, debió pensar por sí mismo. Escucha, Carlos, dijo luchando con sus emociones, yo nunca quise quitarte nada. Te amaba. Pero lo que hicieron fue un intento de asesinato. Y tú mismo bebiste ese veneno. No era veneno, era un sedante, eso me dijo ella. El médico dice que era tóxico. Si fuera solo un sedante, no estarías tan grave. Así que tu madre puso algo serio. Carlos apretó las sábanas. Entonces también me mintió a mí. No lo sabía. Magdalena lo miraba con una mezcla de lástima y repulsión. Si decía la verdad, había sido manipulado. Si mentía, era su cómplice. Dime, ¿cuál era el plan? Mamá quería internarte en una clínica psiquiátrica por un supuesto colapso. Mientras tanto, arreglar temas de bienes y seguros. No sé más. ¿Y tú qué opinabas? Me dio miedo. Pero mamá decía que debía protegerme de ti. Perdóname, Magda. Fui un idiota. Ella se quedó de pie, procesando lo escuchado. La suegra era la cabecilla, pero Carlos también era culpable. Tendrás que repetir esto ante la policía, afirmó. Porque yo voy hasta el final. Lo entiendo. Y si hace falta, lo contaré todo. Ya no me importa. Solo quiero salir de esto. Magdalena sintió alivio, pero sabía que la suegra no se rendiría fácil. En ese momento, el médico entró. Lo siento, se acabó el tiempo. El paciente necesita descansar. Magdalena asintió y se inclinó hacia Carlos. Recupérate y piensa en cómo vamos a vivir ahora. Carlos asintió con los ojos cerrados. Magdalena salió de la habitación sin saber qué sentía, pena, odio, repulsión o restos de amor. Quizá todo mezclado. Fuera del hospital, miró el reloj. Aún no era mediodía. Decidió volver a la comisaría para hablar con el inspector García. Esperó una hora hasta que él regresó. Al verla, le hizo una seña para que pasara. Adelante. Magdalena entró en el despacho y se sentó. García sacó unos papeles. ¿Novedades? Fui al hospital. Carlos despertó. Dice que la idea fue de su madre. Ella le hizo creer que solo era un sedante, pero en realidad fue veneno. García anotó algo. ¿Puede confirmarlo? Está dispuesto a hablar. ¿Podría usted visitarlo? Lo haremos pronto. Ya pedimos los análisis. Pronto sabremos más. Magdalena asintió. Además, añadió García, hablamos con algunos invitados. Confirman que usted se sentó a la mesa y que fue la suegra quien sirvió el vino. Uno incluso recuerda que cambió rápidamente su copa con la de Carlos, aunque no sabe por qué. Vi un sedimento raro en el vino, explicó Magdalena, por eso la cambié. Entiendo. Confiscamos la botella y la copa rota. Los resultados tardan, pero los primeros tests indican sustancias tóxicas. Lo entiendo, suspiró Magdalena. Inspector, usted sabe que mi suegra podría sobornar a alguien. García negó con la cabeza. No somos ingenuos. Si hay pruebas y testimonios, saldremos adelante.
Magdalena lo miró con agradecimiento. Quería creer que la verdad triunfaría. Aún así, creo que podría intentar algo contra mí. Le recomiendo no quedarse sola. Busque protección o viva con alguien. Ya me he quedado con una amiga, gracias. Perfecto. Déjeme su teléfono. Le llamaré cuando tengamos los resultados. Si pasa algo, contácteme. De acuerdo, dijo Magdalena, entregándole su tarjeta. García asintió. Puede retirarse. Pero esté atenta. Podríamos citarla para declarar. Entendido. Gracias. Magdalena salió del despacho, sintiéndose un poco más tranquila. La situación seguía siendo grave, pero la policía intervenía, había grabación, análisis y Carlos, al parecer, iba a colaborar. Se quedó un rato sentada en el coche, pensando en sus siguientes pasos. No quería volver al piso donde vivió con Carlos. Demasiados recuerdos, demasiado peligro. Prefería quedarse con Ana, aunque no quería molestarla mucho. Pero Ana le había dicho que podía quedarse el tiempo que hiciera falta. Encendió el motor y decidió ir a casa solo para recoger algunas cosas personales y documentos. Sabía que la suegra podía aparecer también, pero esperaba que estuviera ocupada con Carlos o hablando con abogados. Al llegar al edificio, sintió un escalofrío. Bajó del coche, entró al portal y subió en el ascensor. Al detenerse frente a la puerta, se quedó inmóvil por unos segundos antes de insertar la llave en la cerradura. En el fondo, esperaba que no hubiera nadie dentro. La puerta se abrió, el apartamento parecía vacío. Entró, encendió la luz. Todo estaba como antes, el pasillo, donde colgaba una fotografía familiar, ella y Carlos sonriendo abrazados el día de su boda. Ahora, esa imagen le desgarraba el alma. Magdalena entró al dormitorio y comenzó a meter en su bolso lo que quería llevarse, ropa, su portátil, algunos documentos. Le temblaban las manos al darse cuenta de que alguna vez había considerado ese lugar un nido acogedor y ahora lo percibía como territorio hostil. Al ir a la cocina, vio una escena sencilla, un florero con flores marchitas sobre la mesa, el último ramo que Carlos le había regalado semanas atrás. Las flores ya estaban secas, como un símbolo de su relación. Magdalena suspiró involuntariamente y las tiró a la basura. Luego sintió el impulso de revisar los cajones, tal vez encontraría alguna pista de la actividad de su suegra. Abrió un compartimento, viejas recetas, pequeños calendarios. En otro, un surtido de medicamentos, en su mayoría para el resfriado o dolor de cabeza, nada sospechoso. Probablemente trajeron el veneno desde fuera, pensó. Una vez que había reunido todo lo necesario, Magdalena estaba por marcharse, cuando de repente escuchó un ruido de pasos fuera de la puerta. Su corazón dio un vuelco. ¿Quién está ahí?, pensó. Golpearon la puerta. ¿Quién es?, preguntó en voz alta, acercándose de puntillas a la mirilla. Soy yo, abre, se oyó una voz familiar. Tu suegra. Magdalena sintió un escalofrío. Maldición, ¿qué quiere ahora? Sabía que abrir era riesgoso, pero quedarse callada tampoco tenía sentido. Seguramente ya sabía que Magdalena estaba dentro, había visto sus zapatos. Tomó el teléfono, lista para llamar a la policía si algo salía mal. Sacó la grabadora, presionó grabar y la metió en el bolsillo. Suspiró hondo y abrió la puerta. Allí estaba su suegra, acompañada de su chofer Andrés, un hombre alto de aspecto siniestro. ¿Puedo pasar?, preguntó la suegra en un tono que no admitía negativa. ¿Para qué? Quiero hablar. Dígalo desde aquí. Magdalena intentaba no dejarla entrar. Muy bien, la suegra miró con cautela a su alrededor. Ayer intentaste pintarme como un monstruo, como si yo fuera la envenenadora. Pero mi hijo está vivo. Sí, afortunadamente. Te dijo que yo tengo la culpa de todo, ¿verdad? Sí, exactamente eso. Ajá.
Así que quiere culparme de lo que hizo él. ¡Qué desgraciado! Magdalena seguía bloqueando la entrada con el cuerpo. Será mejor que se vaya. Estoy a punto de llamar a la policía. No te apresures. Hablemos con calma. Mira, tenemos dinero, contactos. Cualquier peritaje se puede ajustar, cualquier grabación puede desaparecer. Y entonces tú acabarás en prisión como principal sospechosa. Eso suena a chantaje, dijo Magdalena con frialdad, aunque un escalofrío le recorrió la espalda. La suegra la miró directamente a los ojos. Sí, es una propuesta. Retiras la denuncia, te alejas de nuestra familia, te vas en silencio y olvidas todo. A cambio, te damos una compensación. Digamos, 100.000 euros. Puedes irte a vivir donde quieras. 100.000 euros es mucho dinero. Magdalena sintió un nudo en el estómago, pero comprendía, era una oferta para evitar la responsabilidad penal. ¿Está intentando sobornarme?, repitió Magdalena, como si no creyera lo que oía. ¿No ve otra salida? Carlos me traicionó, echándome la culpa, pero aún puedo sacarlo de este lío. Tú también puedes evitarte problemas. Magdalena vio en sus ojos fríos que esa mujer era capaz de todo. ¿Cree que puede comprar mi silencio? ¿Y si me niego? Entonces haré todo para que termines en la cárcel. Te incriminaré con lo que sea, incluso podría hacer que te planten drogas o contactar a mis conocidos en la policía. En este país, todo se puede arreglar. Eso es una amenaza, dijo Magdalena en voz más alta. Llámalo como quieras, la suegra alzó las cejas. Pero te estoy dando una opción. Magdalena apretó con fuerza el teléfono, sintiendo cómo le latía el corazón, pero sin mostrar miedo. No necesito su soborno. No quiero tener nada más que ver con ustedes. Iré a la policía y llegaré hasta el final. La suegra sonrió con desprecio. ¡Qué tonta! Entonces tú misma estás firmando tu sentencia. No olvides que puedo hacer muchas cosas para que te arrepientas de tu decisión. Que le vaya bien. Magdalena dio un paso atrás y le cerró la puerta en la cara. Desde el otro lado se escucharon insultos. Pero Magdalena giró la llave en la cerradura. Estaba en estado de shock, temblaba. Ella me ofreció un soborno, me amenazó con fabricar pruebas, pensó. Y yo lo grabé todo. Magdalena revisó la grabadora. La grabación estaba activa. Ahora tenía pruebas de amenazas directas y tentativa de soborno. Muy bien, suegra, tú misma cavaste tu tumba, pensó. Pero no sintió alivio. Al contrario, la ansiedad creció. Ella realmente puede hacerme daño, hacer que me secuestren, me maten, me incriminen. Tengo que tener mucho cuidado. Reuniéndose, Magdalena esperó a que los pasos se alejaran. Luego abrió la puerta, comprobó que el rellano estuviera vacío, salió rápidamente, cerró el apartamento y bajó en el ascensor sin llamar la atención. Subió a su coche y regresó a casa de Ana. Cuando llegó, Ana ya estaba allí. Al parecer, había tomado el día libre o regresado temprano. Al ver a Magdalena pálida y con las manos temblorosas, Ana se alarmó de inmediato. ¿Qué pasó? Magdalena entró en la cocina, dejó la bolsa en el suelo, se desplomó en la silla y le contó palabra por palabra el encuentro con su suegra. Ana escuchaba boquiabierta. Increíble. ¿Y grabaste todo? Sí, asintió Magdalena. Menos mal que encendiste la grabadora antes. Ahora tengo 2 grabaciones, la de anoche y esta con la suegra y su chantaje. Ana silbó. Eso es grave. Tengo pruebas directas, pero ella realmente podría meterme en problemas. Tengo miedo. Ana se acercó, la abrazó por los hombros. Puedes quedarte en mi casa el tiempo que necesites. No te voy a dejar sola. Gracias, Ana, susurró Magdalena, con lágrimas en los ojos.
Era un alivio tener una amiga así y a la vez doloroso pensar en lo que podría pasar si su suegra realmente se salía con la suya. ¿Y si hablamos con una buena abogada?, propuso Ana. Tengo una amiga que se dedica a estos casos. Podría aconsejarnos cómo protegerte mejor. Sí, es una gran idea. No quiero quedarme sin protección legal. Ana sacó el teléfono, marcó un número. Después de unos minutos de conversación, le pasó el móvil a Magdalena. Tengo en línea a mi amiga abogada, Natalia. Habla con ella, cuéntale la situación. Magdalena tomó el teléfono, tratando de sonar tranquila, pero por dentro temblaba. Le resumió brevemente el caso. Natalia resultó ser una abogada experimentada con buena reputación. Escuchó con atención y dio varios consejos. Entregar de inmediato las grabaciones a la policía, pero hacer copias por si se pierden los originales. Presentar una denuncia escrita por amenazas y tentativa de soborno, mencionando la grabación como prueba. Incluir a un abogado en el proceso para supervisar la investigación y evitar que se archive el caso. Natalia accedió a reunirse con Magdalena esa misma noche o a la mañana siguiente para formalizar su representación legal. Magdalena le agradeció y colgó. ¿Y bien?, preguntó Ana. Gracias por darme su contacto. Parece saber lo que hace. Mañana nos veremos. Ana sonrió. No te preocupes, todo saldrá bien. El resto del día, Magdalena intentó mantenerse en calma. Almorzó con Ana, miró televisión sin mucho interés, pero la ansiedad persistía. Por la noche, llamó el inspector García. Le informó que la suegra ya había presentado una denuncia, acusándola de haber intentado envenenar a Carlos por interés económico. Ajá, sonrió con tristeza Magdalena. Y yo tengo una nueva grabación en la que ella me ofrece un soborno y me amenaza. ¿En serio?, preguntó García sorprendido. Sí, lo grabé todo. ¿Le llevo una copia mañana? Tráigala por la mañana. Me será muy útil. Magdalena asintió. Se sintió un poco más aliviada. Tal vez su suegra lograra que le creyeran, pero esta nueva prueba pondría las cosas en su sitio. Cansada emocionalmente, Magdalena se fue a dormir temprano. Tuvo pesadillas, pero trató de espantarlas con pensamientos firmes. Tengo a mi amiga, a una abogada, a un policía honesto, y tengo la grabación. Puedo ganar. A la mañana siguiente, desayunó con Ana y fue a ver a la abogada Natalia. Tenían cita en un despacho jurídico en el centro de la ciudad. Era una oficina luminosa. Natalia resultó ser una mujer esbelta, de unos 40 años, mirada inteligente y modales seguros. Se sentaron en un pequeño despacho, y Magdalena le volvió a contar todo en detalle. Luego le entregó una memoria USB con las grabaciones. Aquí están los dos archivos. El primero es del cumpleaños, el segundo es con mi suegra, donde me amenaza y me ofrece un soborno. Natalia sonrió. Perfecto. Hoy en día, las grabaciones suelen ser pruebas decisivas. Me preocupa que el juez pueda no admitirlas si fueron hechas sin consentimiento. ¿Y qué se hace en ese caso?, preguntó Magdalena. La ley permite incluir grabaciones hechas en defensa de los propios derechos, la tranquilizó Natalia. Y esto es claramente una situación de vida o muerte. Lo más probable es que el tribunal acepte el material. Bien, asintió Magdalena. Haremos así, primero reviso todo. Luego notificamos oficialmente al investigador que me hago cargo de tu defensa y presentamos las grabaciones. También denunciaremos a tu suegra por amenazas y extorsión. De acuerdo, respondió Magdalena. También me gustaría que usted o alguien de su equipo me acompañe a declarar ante la policía. Por supuesto. Todas las gestiones oficiales las haremos juntas. Lo importante es que me informes de cada movimiento, llamadas de la policía, encuentros con tu suegra, cualquier cosa. Gracias, ya me siento más segura sabiendo que está de mi lado.
Natalia sonrió y le tendió la mano. De acuerdo. Magdalena estrechó su mano, sintiendo alivio y gratitud. Luego discutieron algunos detalles formales, el pago de los honorarios, la entrega de copias de documentos y el hecho de que, en ese momento, no era seguro que Magdalena apareciera en ciertos lugares. Natalia le aconsejó cómo minimizar los riesgos y documentar cualquier amenaza. Y otra cosa, tengo en mente a un detective privado que podría recopilar información adicional sobre tu suegra, añadió Natalia, tal vez descubramos algunos de sus asuntos oscuros. No estaría mal, coincidió Magdalena con entusiasmo. Al terminar la reunión, Magdalena sintió un impulso de energía. Ahora tenía un plan, una abogada, pruebas. Se subió al coche y fue directamente a la comisaría para cumplir su promesa, entregar al inspector García una copia de la grabación. En la estación, García la recibió sin problemas y la llevó directamente a su despacho. Magdalena le entregó el pendrive y le explicó brevemente su contenido. Excelente, dijo García mientras insertaba el dispositivo en la computadora, vamos a escucharlo. Magdalena observó cómo reproducía la segunda grabación, la de su suegra, y cómo su expresión se volvía cada vez más seria y finalmente satisfecha. Vaya, esto es serio, comentó, amenaza y soborno en estado puro, y además menciona la cantidad. Gracias, es una prueba muy importante. Ahora redactaré el acta. ¿No tiene inconveniente en que esta grabación sea incautada oficialmente y enviada a peritaje? Ninguno, tengo una copia. Perfecto. García comenzó a redactar documentos y Magdalena firmó los formularios correspondientes, indicando que entregaba voluntariamente las grabaciones. Luego él dijo: ya hemos tomado declaración a su marido. Confirmó que sabía de las intenciones de su madre de poner algo en su copa, pero aseguró que no sabía que era veneno. Me dijo lo mismo, asintió Magdalena. Claro, no tenemos pruebas directas de que él quisiera asesinarla, pero participar en la conspiración también es grave. Veremos cómo evoluciona el caso. Magdalena asintió. ¿Y la suegra?, preguntó, sabiendo que esa mujer era capaz de todo. Está citada para declarar mañana. Espero que se presente. Si no, tomaremos medidas. Su grabación nos da fundamentos para acusarla formalmente de soborno y amenazas. Se ha acorralado ella sola. Es capaz de huir o inventar cualquier cosa. No importa, tenemos otras herramientas de presión. Magdalena suspiró aliviada, cada vez confiaba más en la integridad de García. Bien, entonces esperaré noticias. Sí, mantenga el teléfono encendido. Magdalena ya se disponía a salir, pero en la puerta García añadió: y le aconsejo seguir actuando con precaución. Nunca se sabe. Entiendo, gracias. Salió del despacho con la esperanza de que la justicia estuviera cerca. Al regresar a casa de Ana, vio que su amiga estaba en la cocina preparando algo delicioso. Al parecer había tomado el día libre para acompañarla. Oh, llegas justo a tiempo. ¿Cómo te fue?, preguntó Ana con una sonrisa. Magdalena compartió las novedades sobre la abogada y la reacción de la policía ante la grabación. Ana se alegró al saber que el caso avanzaba. Espero que esa mujer termine en la cárcel o al menos nos deje en paz para siempre, dijo con determinación. Yo también lo espero. Solo quiero respirar tranquila y vivir en paz. Ana sirvió la paella en la mesa e invitó a Magdalena a comer. Luego, mientras comían, Ana preguntó: dime, ¿cómo ves tu vida de ahora en adelante? Carlos sigue siendo tu esposo, pero está claro que la confianza se ha roto. Aún no lo tengo claro. Siento una mezcla de emociones, rabia, dolor, compasión, porque él también casi muere. Pero creo que no podré seguir viviendo con él. Probablemente nos divorciemos, respondió Magdalena con tristeza. Creo que es la mejor decisión, la apoyó Ana, aunque todo depende de cómo termine el juicio. Así es.
Magdalena suspiró. Después del almuerzo intentó distraerse con una serie de televisión, pero sus pensamientos seguían girando en torno al caso. Sentía que no quería seguir siendo una víctima, pero necesitaría tiempo para volver a ser feliz. Al día siguiente, Magdalena se despertó temprano con ansiedad. Hoy su suegra debía declarar. Estaba impaciente por saber qué diría. Poco después sonó su teléfono. En la pantalla apareció el número de García. Magdalena respondió rápido. Buenos días, se oyó la voz cansada del inspector. La situación es la siguiente, su suegra vino hoy con su abogado y se declaró inocente. Negó todo, dijo que la grabación es falsa y que la voz no es suya. Pero no van a creerle, ¿verdad? Se sorprendió Magdalena. Por supuesto que no. Se realizará una pericia fonográfica y un análisis de la grabación. Pero, mientras tanto, ya sabe, seguirá en libertad. Hasta que no haya decisión judicial, no puede ser arrestada. Aunque podemos solicitar una medida cautelar. ¿Y lo harán? Preguntó Magdalena con esperanza. Probablemente sí, pero no está garantizado que el juez lo apruebe. Ella tiene contactos, influencia. ¿Y ahora qué hago? Magdalena sintió un nuevo estallido de ansiedad. Reunimos pruebas, hacemos las pericias, investigamos sus contactos. Cuídese. Si pasa algo, llámenos a mí o al 112. Magdalena agradeció al inspector y colgó. Se sentó en el sofá mirando por la ventana. Puede negar todo lo que quiera, pensó, pero las grabaciones, los resultados de las pericias, el testimonio de Carlos y de los invitados. ¿De verdad pueden enterrar todo eso? Pero la ansiedad no desaparecía. ¿Y si se atreve a llegar a extremos y me elimina antes del juicio? Daba vueltas en su cabeza. Magdalena llamó a su abogada Natalia. Hablaron sobre la situación. Natalia la tranquilizó, diciendo que el caso no se caería porque las pruebas eran sólidas. Pero debían estar listas para una batalla dura, porque la suegra no se rendiría. Así pasó otra semana de tensión. Magdalena seguía viviendo en casa de Ana, hablaba por las noches con su abogada, iba periódicamente a la policía para ampliar su declaración. Carlos mejoraba, seguía hospitalizado, pero pronto le darían el alta. Un día, Magdalena recibió un mensaje de él: lo siento mucho. Perdóname por todo. Quiero hablar contigo. Al principio no respondió, pero luego decidió que necesitaba saber qué quería. Se encontraron en el jardín del hospital. Carlos ya podía salir a pasear. Lucía más delgado, débil. Al ver a Magdalena, intentó sonreír, pero la sonrisa le salió forzada. Hola, dijo. Hola. ¿Cómo estás? Tratando de recuperarme. Mira, sé que entre nosotros hay un abismo ahora, pero quiero al menos intentar explicarme. Magdalena escuchaba, manteniendo la distancia. No se acercaba para evitar que la tocara. Habla, dijo secamente. Mamá siempre fue una mujer dominante, ya lo sabes. Quiso controlar todo en mi matrimonio, en mis finanzas. En algún momento empezó a decirme cosas horribles sobre ti. Al principio no le creí, pero como habíamos tenido algunas peleas menores, empecé a dudar de tu sinceridad. Unas peleas menores no justifican querer envenenarme, dijo Magdalena con amargura. Lo sé. Perdóname. Tenía miedo de enfrentarme a ella. Es demasiado poderosa. Yo soy un cobarde. Magdalena lo miraba. Sus ojos mostraban pesar y miedo. Quiso gritarle, golpearlo o abrazarlo. Pero sabía que sus emociones eran demasiado contradictorias. ¿Y ahora qué? Estoy dispuesto a testificar contra ella. Me amenazó con que iría a la cárcel, pero los abogados dicen que si coopero, admito mi culpa como cómplice y muestro arrepentimiento, podría recibir solo una condena condicional o algo similar. No voy a impedirlo. Haz lo que creas correcto, dijo Magdalena. Magda,
todavía te amo. Quizás sea un tonto, pero... No lo digas. Se acabó. Lo dijo en voz baja pero con firmeza. Vio cómo Carlos se derrumbaba al entender que no habría una segunda oportunidad. Está bien, susurró. Lo entiendo. Cuídate, Carlos, añadió Magdalena, y prepárate para responder ante la ley. Dicho eso, se dio la vuelta y se marchó, sintiendo un torbellino por dentro. Dice que me ama, pero permitió que su madre intentara envenenarme. ¿Qué clase de amor es ese?, pensó con tristeza. Unos días después, Magdalena recibió una citación judicial. Primero sería la audiencia preliminar sobre las medidas cautelares contra la suegra. Natalia, su abogada, la animó diciendo que solicitarían la prisión preventiva debido a las amenazas. Eso podría proteger a Magdalena de nuevos ataques. Ese día, Magdalena y Natalia llegaron temprano al juzgado. La pequeña sala donde se resolvían esas cuestiones estaba llena. Además del juez, el secretario y el fiscal, estaban la suegra con su abogado, Carlos, que aún no se había recuperado por completo pero ya había sido dado de alta, varios periodistas y la policía. Cuando comenzó la audiencia, el fiscal expuso el caso. La suegra está acusada de intento de homicidio, amenazas y soborno. Magdalena, temblando, escuchaba cómo se referían a una mujer que, en teoría, debió ser su segunda madre. El abogado de la suegra, un hombre de mediana edad bien afeitado, intentó convencer al juez de que todo era una calumnia, que las grabaciones estaban manipuladas, que Carlos se había intoxicado accidentalmente con vino de mala calidad y que su nuera tenía intereses ocultos. El juez preguntó a la suegra: ¿confirma que es su voz la que aparece en la grabación donde ofrece un soborno y lanza amenazas? No, es una falsificación, respondió fríamente la suegra. Entonces Natalia, la abogada de Magdalena, tomó la palabra. Presentó un informe pericial preliminar donde se demostraba que la grabación no había sido manipulada y que la voz coincidía con otros registros públicos de la suegra, quien había hablado en conferencias. También se leyó la declaración de Carlos, quien, aunque desmejorado, confirmó que fue su madre quien sirvió el vino y le habló de poner algo en la copa de Magdalena. Su voz era insegura, sentía la mirada dura de su madre, pero decía la verdad. La suegra lo miraba como si fuera a lanzarse sobre él. Su abogado intentó rebatir, diciendo que Carlos estaba confundido y que su exesposa le había llenado la cabeza de ideas. Pero el fiscal replicó que existía una grabación de audio y que no había ninguna prueba de que hubiera sido falsificada. Finalmente, tras largas discusiones, el juez declaró que, considerando la gravedad de la acusación y los hechos confirmados sobre las amenazas dirigidas a la víctima, Magdalena, la suegra sería puesta en prisión preventiva hasta el juicio, para evitar que pudiera influir en la investigación o en los testigos. ¿Qué?, exclamó ella, levantándose de su asiento. Esto es una barbaridad. No lo dejaré así. El juez exigió orden en la sala y los agentes le indicaron que debía acompañarlos. La mujer, pálida de rabia, alcanzó a lanzar una última mirada llena de odio a Magdalena. «Te vas a arrepentir», murmuró mientras la sacaban del tribunal. Magdalena sintió miedo, pero Natalia, que estaba a su lado, le hizo un gesto tranquilizador. «Tranquila, ahora ya no podrá acercarse a ti». Por primera vez en todo ese tiempo, Magdalena sintió un verdadero alivio. Aún quedaba el juicio, las largas audiencias, los abogados de la suegra que harían todo por defenderla, pero el hecho de que estuviera aislada le daba a Magdalena la oportunidad de respirar un poco. Esa misma tarde, ya en el piso de Ana, Magdalena por fin se permitió desahogarse. Estaban sentadas en un sofá acogedor. Magdalena lloraba de tensión y de alivio por haberse librado al menos del peligro inmediato. Ana la abrazó por los hombros. «Llora, te hará bien», dijo en voz baja. «Tengo miedo, ¿y si aún tiene amigos influyentes?», sollozaba Magdalena. «Puede que los tenga, pero ahora todo es oficial. Es más difícil influenciar cuando el caso está bajo observación pública y hay periodistas atentos.
Natalia dice que todo irá bien. Magdalena asintió, secándose las lágrimas. Tienes razón. Gracias por estar conmigo. Claro, ¿cómo no iba a estarlo? Sonrió Ana. Magdalena sintió una inmensa gratitud por su amiga y dijo: me llevará tiempo recuperarme de todo esto. Sí, esas cicatrices no desaparecen de inmediato, respondió Ana con seriedad, pero estoy segura de que con el tiempo todo sanará. Tal vez debería buscar un psicólogo, pensó Magdalena. Buena idea, te paso un contacto. Se abrazaron, sintiendo que la primera etapa del horror había quedado atrás. Pasaron las semanas. El caso avanzaba lentamente hacia el juicio. Magdalena trataba de recomponer su vida. Por las mañanas trabajaba de forma remota, su jefe había sido comprensivo, y por las tardes se reunía con su abogada o prestaba declaración. Carlos también cooperaba con la investigación, esperando una sentencia menos severa. La suegra seguía detenida y sus intentos de salir bajo fianza fracasaban. El tribunal consideraba los riesgos, las amenazas y las pruebas grabadas. En algún momento, Magdalena comprendió que la peor pesadilla ya había pasado. No la mataron, no la encerraron en un psiquiátrico, no la acusaron. De hecho, para la policía y la opinión pública, la suegra era ahora la principal sospechosa. Pero quedaba el dolor, su marido, a quien había amado con todo su corazón, la había traicionado. Magdalena fue a ver al psicólogo que le recomendó Ana, y eso la ayudó a procesar sus emociones, a entender que seguir viviendo era válido y que no debía culparse por lo ocurrido. No es culpa tuya que otra persona eligiera un camino delictivo, le dijo la terapeuta. Tú también fuiste víctima de manipulaciones. Magdalena asentía, comprendiendo que tenía un largo camino por delante para sanar su alma. Finalmente llegó el juicio. Magdalena se sentía preparada. Estaban su abogada, su amiga, y lo más importante, las pruebas que ya no podían ser ocultadas. La prensa también estaba presente, un escándalo en una familia acomodada siempre genera interés. En la sala del tribunal, Magdalena vio a Carlos, sentado lejos de su madre y su abogada. Estaba cabizbajo y evitaba mirarla. Su madre le lanzaba miradas furiosas. Era evidente que lo consideraba un traidor. El juicio duró varios días. Se analizaron pruebas, testigos y peritajes químicos del vino y de las grabaciones. Se demostró que el vino contenía una sustancia que, en cierta dosis, podía provocar un paro cardíaco. La historia del sedante era una mentira, y probablemente Carlos no comprendía todo lo que ocurría. Los abogados de la suegra intentaron invalidar las grabaciones y desacreditar a los testigos, pero el juez fue riguroso. Las pericias confirmaban la autenticidad de las grabaciones. Los invitados afirmaban que fue la suegra quien sirvió el vino. Carlos admitió una participación parcial y pidió clemencia, diciendo que su madre lo había manipulado. Al final, el tribunal declaró a la suegra culpable de intento de homicidio, amenazas y tentativa de soborno. Carlos recibió una sentencia condicional por complicidad. Al escuchar el veredicto, la suegra gritó con odio. Todos se vendieron a esa basura. Voy a volver. Pero los agentes la sacaron rápidamente de la sala. Magdalena rompió a llorar al oír la sentencia. Natalia le puso una mano en el hombro y sonrió. Todo había terminado. Se hizo justicia. Después del juicio, Magdalena tramitó el divorcio. Carlos no se opuso y firmó los papeles sin protestar. En una de sus últimas conversaciones, Carlos le dijo: perdóname, sé que lo arruiné todo. Magdalena solo suspiró con tristeza. Quizá algún día pueda perdonarte, pero ya no hay vuelta atrás. Lo entiendo, respondió él, bajando la mirada. El divorcio fue rápido. Magdalena no reclamó bienes compartidos, deseaba cerrar el capítulo cuanto antes, y Carlos no tenía derecho sobre el piso que pertenecía a Magdalena antes del matrimonio. Llegó el momento de reconstruirse.
Magdalena hacía terapia, hablaba mucho con Ana y se redescubría. Había cambiado, era más fuerte, más cauta con las personas en quienes confiaba, pero seguía conservando su ternura y empatía. Meses después del juicio, su vida se estabilizó. Alquiló un pequeño piso en otro barrio, dispuesta a empezar de cero. Seguía agradecida a Ana por su apoyo. Una noche, Ana la invitó a una reunión con amigos. Entre ellos estaba Ramón, un colega suyo. Ramón escuchaba con interés a Magdalena y le hablaba de sus viajes. Magdalena, por primera vez en mucho tiempo, se sintió cómoda hablando con un desconocido sin miedo a ser traicionada. Al final de la noche, Ramón le pidió su número. Magdalena, algo nerviosa, se lo dio. Al día siguiente, él la llamó e invitó a caminar por la costa de Barcelona. Para sorpresa de ella misma, aceptó. Era otoño. Las hojas caían sobre los paseos, el aire era fresco. Magdalena caminaba del brazo de Ramón junto al Mediterráneo, sintiendo una tibia alegría interior. Reían, compartían historias. Magdalena sentía deseos de hablar, de contar cosas de su vida, aunque evitó los detalles más oscuros. Poco después, Ramón le confesó que le gustaba y le propuso salir. Magdalena lo miró a los ojos y comprendió que tal vez la vida le estaba dando otra oportunidad de ser feliz. Pasó medio año. Magdalena recuperó su equilibrio emocional, aunque las cicatrices del pasado seguían ahí. Su suegra cumplía condena. Carlos vivía su vida y Magdalena cortó todo vínculo con él. Se mudó a su antiguo piso, al que hizo reformas para borrar todo rastro del pasado. Seguía trabajando a distancia y tomaba encargos freelance para aumentar sus ingresos y sentirse independiente. Su relación con Ramón avanzaba lentamente, sin prisas. Él era amable, atento, y Magdalena empezaba a creer que todavía existían buenas personas. Una noche, mientras cenaban en casa de ella, Ramón dijo: «Me miras como si tuvieras miedo. ¿Qué pasa?». Magdalena desvió la mirada. «Perdón, a veces todavía tengo pesadillas. Sueño que me quieren envenenar». Ramón le acarició la mano con ternura. «No me molesta si necesitas tiempo para confiar en mí. Yo estaré aquí». Magdalena le sonrió. «Gracias, eso significa mucho para mí». Con el tiempo, la alegría tranquila ocupaba más espacio en su corazón. Ya no esperaba una traición en cada esquina, aunque la cautela era parte de su naturaleza. Ramón la rodeaba de comprensión, dándole espacio para seguir sanando. Un día, casi un año después de conocerse, Magdalena le contó todo: el intento de envenenamiento, la policía, el juicio. Ramón escuchó atónito, exclamando: «Dios mío, qué locura». Y luego la abrazó. «Me siento orgulloso de ti. Lo que has pasado solo demuestra tu fuerza». Magdalena se refugió en su hombro, con lágrimas en los ojos, pero ya no de miedo, sino de gratitud por sentirse aceptada. Pasaron los meses. Magdalena vivía sin temor, sin recuerdos dolorosos constantes. A veces el pasado regresaba, pero sabía enfrentarlo. Se veía de vez en cuando con Natalia, la abogada, quien le contaba que la suegra seguía apelando sin éxito. «Le queda mucho por cumplir», decía Natalia. Una noche, Magdalena soñó que estaba otra vez en la mesa con las copas de vino. La suegra le preguntaba: «¿Eres feliz?». Y en el sueño, Magdalena respondía con seguridad: «Sí, soy feliz». La suegra desaparecía. Magdalena despertó llorando, pero aliviada. Poco después, Ramón le pidió matrimonio. Magdalena se sintió confundida al principio, pero luego aceptó. Sentía que ya había sufrido bastante, que merecía amor y una familia normal. La ceremonia fue pequeña, en el ayuntamiento. Estaban Ana, Natalia y unos pocos amigos. Los padres de Ramón, desde Sevilla, se alegraban por su hijo. Nadie mencionó el pasado de Magdalena,
todo era alegría. Cuando los declararon marido y mujer, Magdalena lloró de felicidad. Ramón le apretaba la mano y sonreía. La vida continuaba. Magdalena sintió que por fin había comenzado un nuevo capítulo. Seguía agradecida a su intuición por aquel momento en que decidió cambiar las copas. Ese pequeño gesto le salvó la vida y desenmascaró un plan cruel. Sí, atravesó dolor, traición, juicios, pero salió fortalecida, más sabia y con la capacidad de seguir amando. Tras su luna de miel en las Canarias, de regreso en su piso renovado, Magdalena se sorprendió pensando: siento paz, una felicidad serena, sin miedo ni odio. Y esa voz interna que recordaba la pregunta: ¿eres feliz? Ahora respondía con firmeza: sí. Ahora, de verdad, soy feliz.